Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Sean bienvenidos a RCE Noticias, el informativo para la comunidad hispana en Canadá. Soy Paula Pinzón y desde el canal Canadá en español en YouTube y nuestras redes sociales les presentamos las noticias más destacadas con un enfoque serio y profesional. Iniciemos. En el marco de la cumbre del G7, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó a Irán a entablar un diálogo para reducir las tensiones en Medio Oriente. Mientras tanto, los líderes del G7 trabajan para alinear posiciones en torno a la seguridad regional y las sanciones internacionales, en un esfuerzo por estabilizar la situación. Cumbre del G7 en Canadá, agitada por la escalada militar entre Israel e Irán. Canadá, anfitrión de la cumbre presidencial, diseñó un encuentro en un resort de las Rocosas de Kananaskis para disimular diferencias dentro del bloque de las principales democracias industriales, un evento que marca el regreso al escenario global del presidente estadounidense Donald Trump. Pero 2 días antes de la cumbre, Israel lanzó un ataque militar sorpresivo y masivo contra Irán. Teherán negociaba con la administración Trump sobre su programa nuclear. El mandatario estadounidense, quien ha elogiado los ataques israelíes a pesar de decir que prefiere la diplomacia, dijo el lunes que cree que un acuerdo negociado sigue siendo alcanzable. Les gustaría hablar, pero deberían haberlo hecho antes. Yo tuve 60 días y ellos tuvieron 60 días y en el día 61 dije, no tenemos un acuerdo. Ellos tienen que hacer un acuerdo. Y es doloroso para ambas partes, pero yo diría que Irán no está ganando esta guerra. Y ellos deberían hablar ya, antes de que sea demasiado tarde. Desde el viernes, Israel atacó importantes sitios nucleares y militares y mató a altos comandantes y científicos nucleares en Irán, que respondió con su propia andanada de drones y misiles contra Israel. El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que los líderes del G7 comparten la preocupación por el programa nuclear iraní, pero que quieren una desescalada. Existe una preocupación compartida sobre el riesgo de escalada, obviamente, una preocupación compartida sobre el programa nuclear de Irán, pero absolutamente el enfoque está en cómo desescalar esta situación, y ese será un enfoque central mientras avanzamos hacia las conversaciones para lograr esa desescalada. El canciller alemán Friedrich Merz señaló que un texto propuesto por los europeos pondría la responsabilidad del actual conflicto sobre Irán. En cambio, de manera inusual, Japón, que tiene relaciones históricas con Irán, se ha distanciado de sus aliados occidentales y es la única nación del G7 que ha criticado a Israel por esta guerra. La cumbre llega luego de meses de agitación en el escenario global, luego del regreso de Trump al poder en Estados Unidos, sobre todo por el plan del presidente republicano de aplicar aranceles generalizados, tanto a amigos como a enemigos. En un giro inesperado, el presidente Trump abandonó la cumbre del G7 antes de su conclusión, tras emitir un mensaje urgente solicitando la evacuación de Teherán. Esta decisión generó incertidumbre entre los líderes mundiales y marcó un momento de alta tensión en las discusiones diplomáticas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó prematuramente la noche del lunes la cumbre del G7 en Canadá. La Casa Blanca informó que el mandatario se retiraría de la cumbre un día antes de lo previsto por la crisis entre su aliado Israel e Irán. Tuvimos simplemente una relación realmente genial con todos y es muy agradable. Desearía poder quedarme para mañana, pero ellos entienden, esto es algo importante. Después de un día de reuniones con líderes del Grupo de los 7 en las Rocosas de Kananaskis, Trump recurrió a su red Truth Social para respaldar a Israel y lanzar una alerta para la evacuación de Teherán. Antes del anuncio de su partida prematura, Trump aseguró en términos vagos que se firmará un acuerdo sobre el conflicto entre Irán e Israel. Creo que se firmará un acuerdo o algo sucederá, pero se firmará un acuerdo, y creo que Irán es tonto por no firmar uno. En repetidas ocasiones el mandatario estadounidense ha declinado decir si Estados Unidos participará de la ofensiva militar de Israel, pero asegura que no estuvo involucrado en los bombardeos iniciales que el ejército israelí lanzó el viernes sobre instalaciones militares y nucleares iraníes, a los que la República Islámica respondió con su propia andanada de ataques con drones y misiles.
El presidente francés Emmanuel Macron estimó que forzar un cambio de régimen en Irán sería un error estratégico y pidió cesar los ataques contra los civiles iraníes e israelíes. Il est absolument essentiel que toutes les frappes de part et d'autre. Es absolutamente esencial que cesen todos los ataques de ambas partes contra la infraestructura energética, administrativa y cultural, y aún más contra la población civil. Nada los justifica, son absolutamente intolerables. Rien. Et elles sont, elles, absolument intolérables. Los líderes del G7, bloque conformado por Alemania, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia y Japón, emitieron el lunes una declaración conjunta en la que piden una desescalada de tensiones en Oriente Medio, incluido un alto el fuego en Gaza, al tiempo que subrayan que Israel tiene derecho a defenderse en la creciente crisis militar con Irán. De manera inusual, Japón, que tiene relaciones históricas con Irán, se ha distanciado de sus aliados occidentales y es la única nación del G7 que ha criticado a Israel por esta guerra. Tras su abrupta salida del G7, el presidente Trump regresó de emergencia a Washington, reiterando su advertencia de abandonen Teherán. Este pronunciamiento ha intensificado las especulaciones sobre posibles acciones de Estados Unidos en Medio Oriente, mientras la comunidad internacional observa con atención. La cumbre del G7 en Canadá se vio sacudida por la escalada de violencia entre Israel e Irán, lo que llevó al presidente estadounidense Donald Trump a abandonar el encuentro antes de lo previsto. Aunque firmó un acuerdo comercial con el Reino Unido, la Casa Blanca justificó su partida por la situación en Oriente Medio. Mientras tanto, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum llegó a Calgary para reunirse con líderes como el primer ministro canadiense Mark Carney en un encuentro de tensiones geopolíticas y disputas comerciales. Horas antes de dejar la cumbre, Trump publicó en Truth Social un mensaje alarmante: todos deben evacuar Teherán inmediatamente, advirtiendo sobre un posible empeoramiento del conflicto. Su declaración llegó tras ataques israelíes a instalaciones nucleares y militares iraníes, que provocaron represalias con misiles y drones. Estados Unidos ya había evacuado personal diplomático de Bagdad y familiares de militares en la región, anticipando una crisis mayor. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu defendió los bombardeos como un ataque preventivo contra el programa nuclear iraní, mientras Teherán aseguró que sus acciones eran de defensa propia. Trump insistió en que Irán no puede tener armas nucleares y sugirió que aún hay espacio para negociar, aunque su advertencia de evacuación fue interpretada como una señal de que anticipa una escalada militar inminente. El gobierno iraní habilitó refugios en mezquitas y estaciones de metro ante posibles nuevos ataques, mientras analistas debatían si el mensaje de Trump era una táctica de presión o un preludio de intervención. En redes sociales, la polarización fue evidente. Algunos apoyaron la firmeza de Trump, mientras otros criticaron su lenguaje inflamatorio. La comunidad internacional sigue en alerta, temiendo un conflicto regional de consecuencias impredecibles. Aunque la cumbre avanzó en temas comerciales, la sombra de la guerra en Medio Oriente dominó la agenda. Sheinbaum, como representante de México, buscará posicionar temas como migración y energía, pero el foco sigue en si Occidente logrará contener la escalada. Con Trump de regreso a Washington y Teherán en pie de guerra, el mundo espera si las próximas horas traerán diálogo o una nueva vuelta de tuerca bélica. En el ámbito nacional, el líder del Partido Conservador de Canadá, Pierre Poilievre, enfrentará una revisión de liderazgo en enero. Esta evaluación, impulsada por sectores internos del partido, podría redefinir el rumbo de la oposición en un contexto político dinámico de cara a futuras elecciones. En un acontecimiento relevante para la política canadiense, el líder del Partido Conservador, Pierre Poilievre, será sometido a una revisión obligatoria de su liderazgo en enero, tras la derrota de su partido en las elecciones federales del 28 de abril. La revisión, programada en Calgary, fue confirmada por el Consejo Nacional del Partido Conservador el 14 de junio de 2024, según informó The Globe and Mail. Poilievre, quien lidera a los conservadores desde 2022, sufrió un revés personal al perder su circunscripción de Carleton en Ottawa, un escaño que ocupaba desde 2004 frente al candidato liberal Carney por más de 4,000 votos.
A pesar de un aumento en el porcentaje de votos conservadores bajo su liderazgo, el partido obtuvo solo 144 escaños, insuficientes para alcanzar los 172 necesarios para un gobierno mayoritario. Los liberales, liderados por Carney, lograron 169 escaños, formando un gobierno minoritario. La constitución del Partido Conservador establece que si un líder no renuncia tras una derrota electoral, los miembros deben votar en la próxima convención nacional para decidir si continúa en el cargo. Este proceso determinará el futuro de Poilievre como líder. Mientras tanto, el diputado conservador Damien Kurek anunció su renuncia a la circunscripción de Battle River Crowfoot en Alberta, un escaño seguro para los conservadores, para permitir que Poilievre se presente en una elección parcial y pueda regresar a la Cámara de los Comunes. Los conservadores parecían encaminados a la victoria, liderando las encuestas por doble dígito durante más de 18 meses, en medio de una disminución en la popularidad del ex primer ministro Justin Trudeau. Sin embargo, factores externos como una guerra comercial iniciada por Estados Unidos y la renuncia de Trudeau frustraron sus aspiraciones. Con esto concluimos esta edición de RCE Noticias. Gracias por acompañarnos y mantenerse informados con Canadá en español. Enviamos un afectuoso saludo a nuestros seguidores en la provincia de Columbia Británica, especialmente en las ciudades de Vancouver, Victoria y Kelowna, y a nuestra comunidad mexicana que nos sigue con gran interés desde Canadá y más allá. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, comentar y compartir para que más hispanos en Canadá estén al tanto de las noticias. Nos vemos mañana. Soy Paula Pinzón. Hasta la próxima. Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en español. Hasta la próxima.